Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo en Juan to Wheels. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes y de los que más confunden a la gente, y es el tema del frenado. ¿Cómo podemos hacer para frenar efectivamente en diferentes situaciones y cómo podemos mantener el control utilizando ese mismo frenado? Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Juan to Wheels. Nos vemos después de la intro. Bueno, hoy voy en la FZ6 porque he estado tratando de practicar y ponerme al día un poco con la gincana, las motogincanas. Las había tenido un poco abandonadas. Sin embargo, nuestros amigos de Motogincana Canarias han organizado el torneo europeo de motogincana que se venía celebrando cada año, pero por temas de la pandemia han tenido que pararlo. Y este año se vuelve a retomar. Así que he tenido la fortuna de que me inviten dentro del grupo de los 50 participantes a la Motogincana Europa. Van a estar los mejores participantes, los mejores exponentes de Motogincana a nivel europeo, todos metidos en el circuito de Alcarrás. ¿Cuándo va a ser esto? El primer fin de semana de marzo. Así que si queréis pasaros por allí a conocer cómo es el tema de la gincana, bienvenidos. Seguramente os vais a divertir mucho y vais a ver unas cosas súper flipantes. Yo estoy emocionadísimo porque, a ver, yo no soy profesional, yo no hago esto porque me gusta, porque quiero mejorar, porque quiero practicar, pero estoy lejos, y es muy lejos de lo que es capaz de hacer esta gente. Esta gente son unas bestias, logran conducir esa moto como si fuera una moto de juguete, así con la mano. Es una cosa impresionante. Vais a ver en los videos que voy a colocar después cómo esta gente inclina esa moto y hace unos giros que parecen imposibles. Y bueno, yo quiero ir a aprender de ellos. Pero bueno, me he liado un poco con un tema que no es el de hoy. El de hoy es el tema del frenado. Y la razón de hacer este video es porque, bueno, es uno de esos videos que ya tenía ahí en el congelador desde hace mucho tiempo. Pero aparte de eso me lo ha incitado un poco una conversación que tuve con una amiga en donde me estaba comentando que una amiga suya, bueno, una persona con la que ha salido, ha tenido un accidente. Y me ha contado un poco el accidente y me he quedado un poco sin palabras. Os voy a contar un poco cómo fue la película, a ver si la puedo narrar de manera que no sea aburrido. Resulta que ella iba por una carretera cerca de Madrid, no voy a mencionarla porque no quiero que se genere una relación directa con esa persona. E iba, pues normal, se iba a encontrar con un grupo para rodar y ella iba en su moto, una moto, entiendo que creo que es una moto de estas de 3 ruedas con 2 ruedas adelante. Venía detrás de un coche, tal vez un coche así como este camión, bueno, venía detrás de un coche en una carretera. Y resulta que el coche que estaba adelante tuvo que frenar de emergencia porque algo pasó adelante, de pronto algún coche se metió, cualquier razón, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Y el coche frenó. Claro, ella aplicó sus conocimientos sobre frenados de emergencia y logró parar la moto de manera perfecta, justo detrás del coche. Muy bien, lo logró hacer. ¿Qué pasa? Que el coche que venía detrás no alcanzó a parar, la embistió y la sacó volando por encima del otro coche. Total, que pasó la policía a recogerla, se la llevaron en helicóptero y toda la cosa, y un par de fracturas. Afortunadamente más allá no pasó. Pero algo que me llamó la atención de toda esta conversación fue la conclusión, y es que a la conclusión que se estaba llegando es que ya no podía hacer nada. La embistieron por detrás y pues en eso no puedes hacer nada. Y resulta que eso me recordó un tema sobre las prácticas de frenados que vi. Vamos a ver, no, el viento va a ser acá imposible. Lo que me sorprendió de esta conversación fue una de las cosas que se empezaba a concluir dentro de ella, y es que por el hecho de ser embestida por detrás, esta persona no tenía ninguna alternativa. Simplemente tuvo mala suerte y se la llevaron por detrás, y bueno, es lo que pasa cuando vas en moto. Y ahí es donde digo yo, oye, no, tengo que retomar este tema de la frenada porque hay algo que se mencionó en el Champ School
sobre el tema de frenada que puede prevenir este tipo de situaciones. Entonces yo he hecho como una compilación de los diferentes temas que involucran a la frenada y la seguridad en la frenada. Y este video es justamente sobre eso, sobre qué podemos hacer para poder evitar diferentes situaciones. Pero como siempre, vamos a iniciar estos videos hablando sobre un poco la teoría. Y vamos a ver por qué el freno es la clave para poder controlar la moto. Entonces, es muy común que hablemos de que para controlar la moto normalmente está el acelerador y la inclinación. Entonces, muchas de las cosas que queremos corregir en carretera, o los errores o los problemas, lo que sea que esté ocurriendo, lo tratamos de corregir con esos dos factores, aceleración y freno. De hecho, hay un dicho que dice, ante la duda, gas. ¿Vale? Eso me parece un poco, bueno, discutible. ¿Vale? Ante la duda, gas. Entonces, veamos cómo podemos controlar la moto mucho mejor. Voy a mostrar aquí un ejercicio en donde voy a hacer un círculo y voy a mantener la velocidad constante y la inclinación constante. Ya sabemos que la velocidad y la inclinación nos dan el ángulo de giro, el radio de giro. Si nosotros tenemos más inclinación, obviamente vamos a poder cerrar mucho más la curva. Si vamos a mayor velocidad, la curva se va a abrir. Entonces veamos esto en un ejemplo. Si yo voy acelerando a velocidad constante y e inclinación constante, podemos ver cómo el círculo se mantiene. Bueno, casi se mantiene, ¿vale? Pero en el momento que yo empiezo a acelerar, la moto simplemente se abre. La razón de por qué se abre es porque a mayor velocidad requiero más inclinación para poder mantener el mismo radio de giro. Entonces, eso de que hablamos de que ante la duda gas, pues realmente no es tan cierto, porque en el momento que yo acelere, puedo hacer que mi curva se abra y por lo tanto me puedo ir directamente contra la montaña, por ejemplo en una carretera de montaña. ¿Qué pasa si nosotros disminuimos la velocidad? Si nosotros disminuimos la velocidad, pues básicamente lo que estamos haciendo es disminuyendo el radio de giro. Y tenemos tres formas de disminuir la velocidad. Empecemos por la típica. Hablemos del freno de motor. El freno de motor es una de las cosas que más se comentan en los foros y en los chats. Y es simplemente reducimos la marcha, soltamos un poco y dejamos que el motor nos frene. ¿Por qué? Porque es lo mejor, es perfecto, nos ayuda a estabilizar la moto, nos jala de la parte de atrás y por lo tanto la geometría se mantiene, un montón de ventajas. Y está muy bien, es un poco en parte cierto. Pero el problema del freno de motor es que no es exacto. No podemos controlar muy bien qué tanto vamos a frenar. Tenemos que tenerle mucha práctica a la moto, saber exactamente cómo reacciona para poder controlar un poco el freno de motor. Y aún así, no es exacto, porque dependerá de la velocidad a la que entremos, dependerá de si vamos en encuesta o no vamos en encuesta, qué tanto nos retiene la moto, qué tanto no. Y eso son cosas que muchas veces no podemos controlar. Entonces, frenar con motor está bien, nos ayuda, nos estabiliza, pero no es la forma más efectiva. Veamos ahora un segundo ejercicio en donde vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a una velocidad constante, inclinación constante, pero ahora vamos a utilizar el freno trasero para disminuir y frenar. Veamos qué está pasando. Inmediatamente la moto se empieza a cerrar y logramos cerrar el radio de giro. Eso es algo que se utiliza muchísimo en las gincanas. Utilizamos el freno trasero para estabilizar la moto y poderla inclinar más o menos. Ahora vemos el mismo ejercicio con el freno delantero. Como podemos ver, la moto se cierra muchísimo más rápido. Podemos controlarlo mucho mejor. Y la ventaja que tiene tanto el freno trasero como el freno delantero es que los podemos controlar muchísimo mejor que con el freno motor. Y las reacciones van a ser muy parecidas. Entonces, el freno delantero lo podemos utilizar con el tacto de la mano, y ese tacto es muchísimo mejor, mucho más fácil de controlar que el tacto del freno. Muy bien, he llegado a mi sitio de prácticas. Ayer traté de practicar y resulta que aquí hacen un mercadillo los jueves y me fue imposible porque estaba esto lleno de coches, así que me tocó hacer una práctica de 8 en otro sitio. Vale, muy bien. Hablemos de las diferentes cosas que intervienen en la frenada y cómo podemos hacerlas de manera más efectiva.
Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frenando. Una de ellas es, por ejemplo, la posición de las manos. La otra es la posición del cuerpo, la mirada, la posición de las piernas, los pies. Entonces, vamos uno por uno. Siempre que estamos en moto, la mirada tiene que ir lo más lejos que se pueda. Eso nos permite poder controlar mucho mejor la frenada. Si nosotros miramos un poco demasiado hacia el frente, demasiado cerca, pues lo que vamos a hacer es que podemos empezar a perder el control de la moto. Tenemos que mirar a lo lejos. Así que si estamos en una curva, tenemos que seguir el mismo plan de siempre. Apuntamos la mirada hacia el final de la curva y seguimos como íbamos. Hablemos un poco de la posición de la mano. Mi única caída en moto fue hace ya varios años y fue debido a no saber colocar la mano. Me cambié de una moto, de una cruiser que frenaba muy mal y en la cual yo tenía que utilizar los 4 dedos para frenar, a una moto que tenía un poco más de potencia de frenado, utilicé la misma técnica y me caí. ¿Con esto qué quiero decir? Que depende de la moto y depende del piloto, depende de las condiciones, tenemos que saber utilizar los frenos de manera diferente. Por lo tanto, el hecho de que yo sepa frenar en una moto no quiere decir que lo sepa hacer en todas. Tengo que practicar con esa moto, moderar mi frenada y aprender a controlarlo bien. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer cuando recién compramos una moto es primero practicar el frenado. Ir, por ejemplo, en un semáforo, tratar de frenar y mirar a ver cómo es el tacto de freno y qué tanto puede frenar. Entonces, ¿cómo se debe colocar la mano en el freno? La recomendación de siempre es colocar 2 dedos. Si nuestra moto no frena muy bien, no tiene unos frenos, una mordida muy fuerte, pues entonces tenemos que utilizar los 4 dedos para que nos dé la fuerza completa. O si somos un piloto que no tenemos mucha fuerza, de pronto, por ejemplo, una mujer que no tiene mucha fuerza, bueno, hay mujeres que tienen mucha fuerza, pero supongamos que es una mujer que no tiene mucha fuerza, pues entonces los 4 dedos podrían ser útiles. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tener solo 2 dedos va a ser suficiente para poder generar una presión que nos permita hacer una frenada normal. Una frenada de disminuir la velocidad en una carretera y pasar de 100 a 80, de 80 a 60, o colocar un dedo. Yo no recomiendo esta técnica, hay algunos que utilizan estos 2 dedos, para mí la verdad es que me parece muy complicado, yo prefiero utilizar estos 2 dedos. Ahora, una cosa que se debate mucho en los foros es, ¿se deben mantener los dedos sobre la maneta o no? Yo soy partidario de sí. ¿Cuál es el argumento de los partidarios que no? Resulta que una de las cosas que te dicen cuando estás tomando un curso básico y estás iniciando en todo este tema del mundillo de la moto es que uno tiende a asustarse muy fácil. Entonces, si tú tienes los dedos apoyados sobre el freno y te asustas muy fácil, pues puedes accionarlo de manera incorrecta. Ese es el argumento y me parece que es un argumento bastante válido cuando eres novato y estás llevando muy poco tiempo. Pero hay formas de corregir esa reacción. Entonces, para mí, la mejor forma es mantener los dedos sobre la maneta y aprender a controlar el freno, aprender a practicar y tener ese tacto de saber qué es lo que se tiene que hacer con el freno. Y para eso se puede practicar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos llevar los 2 dedos en la maneta. Si vamos, por ejemplo, en una carretera y vamos acelerando, pues esta posición puede ser un poco pesada, puede ser aburrido estar así con los dedos todo el tiempo, entonces podemos llevar la mano así. Si nosotros vamos acelerando, ¿cómo hacemos para poder frenar lo más rápido posible en caso tal de que lo necesitemos? Normalmente lo que hace la mayoría de la gente es, tenemos el acelerador, soltamos el acelerador y mandamos los dedos. Eso tiene varios problemas. Uno de ellos es el tiempo de reacción. Si nosotros soltamos, por muy rápido que seamos, podemos medir que más o menos podemos estar gastándonos unos 500 milisegundos, 300 milisegundos en hacer este movimiento, soltar y frenar. Si nosotros hacemos una matemática y decimos, por ejemplo, vamos a 100 kilómetros por hora, eso significa que vamos a, multiplicamos 100 por 1000, serían 100.000 metros por cada 3.600 segundos. Si nosotros dividimos, eso nos da que son alrededor, creo que unos 30 metros más o menos de distancia. Entonces, en un segundo vamos a recorrer 30 metros, 27, 28, una cosa así. En 28 metros pasa muchísimo, 28 metros es la distancia de un camión, yo creo. Es bastante. Entonces, ese tiempo que nosotros tenemos, supongamos que lo reducimos a la mitad, somos súper rápidos y en 500 milisegundos alcanzamos, pues entonces estamos recorriendo 14 metros. 14 metros sigue siendo una distancia muy grande. Y no quiere decir que sea una distancia muy grande para frenar. Solamente con tener esos 14 metros de adicional significa que podemos disminuir un poco más la frenada sin tener que frenar tan fuerte. Es decir, podemos empezar a frenar mucho más suave, ir graduando y controlando. De esa forma nos da muchísimo más tiempo de reacción y podemos controlar la frenada mucho mejor. El caso de la chica esta que le pasó, no sé si es el caso, pero si hubiéramos tenido, por ejemplo, los dedos acá y podemos empezar a frenar suave, la luz de freno se va a activar, va a durar activa un tiempo antes de que realmente empiece la frenada fuerte.
Por lo tanto, el coche que está detrás va a ver que nosotros tenemos las luces activas y va a poder reaccionar. Algo que hago yo comúnmente cuando voy con un coche detrás es tocar un par de veces el freno. Cuando uno toca un par de veces el freno, la luz de atrás hace esto y hace que la persona que está detrás note que tú vas a hacer algo. Entonces yo cuando necesito frenar y tengo un coche demasiado pegado, lo que voy haciendo es tocando un poco el freno. Eso no quiere decir que esté frenando. Cuando yo muevo un poquitico el freno apenas, empieza a dar esa luz, pero disminuye la velocidad muy poco. Entonces, hacer ese ejercicio nos permite poder alertar a los que están detrás. Ahora, ¿cómo podemos reducir el tiempo de reacción si nosotros vamos acelerando y tenemos que poner los dedos? Pues muy fácil, hacemos el movimiento de pinza. ¿Cómo es el movimiento de pinza? Tenemos que acostumbrarnos a que cuando llevamos el acelerador, en el momento que lo vamos a soltar, siempre sacamos los dos dedos y lo llevamos hacia adelante. Entonces, cuando estamos desacelerando, hacemos este movimiento de gancho para poder agarrarnos al freno. Entonces, por ejemplo, vamos acá acelerando y en el momento que voy a frenar, lo llevo. Entonces desacelero y a la vez estoy enganchando. Entonces practicad ese ejercicio, soltar el acelerador y llevar el dedo. ¿Ok? De esa forma nosotros vamos a poder controlar o vamos a poder empezar a frenar en el momento que hemos terminado la aceleración. Lo otro es, si nosotros tenemos los dedos ya apoyados y no tenemos los 4 dedos, tenemos un punto de referencia mucho mejor con respecto al agarre. Entonces, eso nos permite poder controlar y ser mucho más suaves con el freno. Tener un tacto mucho más suave. Entonces, hacer este ejercicio siempre. Soltar el acelerador y tal. Para que esto funcione y sea útil, debemos tener ajustada la maneta a una distancia que nos permita tener este pedazo de acá, creo que se llama falanges, yo en biología soy terrible. Este pedazo de acá sobre la maneta de freno. Si nosotros tenemos la maneta demasiado alejada y nos quedan solamente las punticas, pues vamos a tener que estirar la mano para poderla pasar y nos va a quedar mal. Si la tenemos demasiado corta, lo que vamos a hacer es presionarnos los dedos acá cuando tratemos de hacer una frenada de emergencia. Entonces debemos ajustarla a una distancia que nos permita tener los dedos doblados acá en posición cómoda. Y aparte de eso, la mayoría de las manetas tienen acá unos tornillos, por ejemplo, esta tiene acá unos tornillos, 1 y 2 tornillos, que se pueden soltar para subir o bajar la maneta de freno. Entonces, esta maneta de freno se puede subir y bajar. ¿Eso qué tiene que permitir? Que cuando nosotros estamos conduciendo, nuestra muñeca esté recta. Si la muñeca está así, pues nos vamos a cansar cuando estamos tratando de frenar. Si la muñeca está así cuando vamos acelerando y vamos a frenar, pues no vamos a tener suficiente fuerza en los dedos. Entonces debe estar recta, de manera tal que nos queden cómodos los dedos sobre la maneta. Este es uno de los ejercicios más simples que puedes hacer y de los que mayor beneficio va a tener para aprender a controlar el freno delantero. Lo que vamos a hacer es pararnos al lado de la moto y vamos a empezar a empujarla. Y a medida que vamos empujándola, vamos tocando un poco el freno delantero. Cuando empezamos a sentir que la moto empieza a frenar, es el momento en que la luz trasera se va a encender. Ese punto de freno es el que vamos a necesitar en muchísimas las situaciones y es ese 5% que vas a necesitar para todo. Por ejemplo, si vas en una curva y necesitas disminuir un poco la velocidad, ese punto de freno es el que te va a dar ese frenado que necesitas, ese control que necesitas. Y adicionalmente, cuando vas, por ejemplo, llegando a un semáforo, puedes encender la luz de freno trasero a voluntad para indicarle al coche que va detrás tuyo que vas a empezar la frenada. Entonces, haz este ejercicio, empieza a presionar hasta que sientes que empieza a frenar la moto, luego lo vas presionando hasta que ya no la puedas mover y vuelves otra vez a empezar a soltar. Esos dos ejercicios son los que te permiten hacer el trail braking y poder hacer frenados en curvas sin ningún riesgo. Hablemos ahora de la posición del cuerpo. ¿Cómo debe estar ubicado el cuerpo? Primero es que cuando vayamos a frenar no debemos estirar los brazos y hacer esto, que es una cosa que tendemos a hacer mucho. ¿Por qué? Porque todas las imperfecciones de la vía nos las vamos a comer nosotros en el cuerpo y nos vamos a cansar. Entonces, si nosotros tenemos los brazos tensionados y estirados, pues vamos a hacer que la horquilla se comprima más y no trabaje bien. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de tener los brazos un poco arqueados. Si nosotros tenemos los brazos un poco arqueados, nos permite poder flexionar y recibir un poco mejor la frenada. Sin embargo, eso significa que vamos a cargar un poco el peso hacia adelante. Si no tenemos mucha fuerza en los brazos, ¿qué hacemos? Porque vamos a terminar yéndonos hacia adelante. Lo que hacemos es apoyarnos con las piernas. Entonces, las piernas deben estar cerradas contra el depósito cuando vamos a frenar. En el primer curso de circuito que hice,
me di cuenta que lo estaba haciendo muy mal, porque resulta que por tratar de hacer la posición, abría la rodilla antes de llegar a la curva. ¿Y qué pasaba? Que tan pronto frenaba, pues mi cuerpo se iba para adelante. Entonces el instructor me dijo, no, no, no. Primero, ajusta las piernas contra el depósito para que no te vayas hacia adelante cuando estás frenando fuerte, y una vez que ya has logrado la velocidad que quieres, abre la pierna. Entonces eso mismo tenemos que hacerlo nosotros en carretera. Cerramos las piernas contra el depósito, iniciamos la frenada, arqueamos la espalda y arqueamos los brazos. Esa es la posición correcta para frenar. La espalda la llevamos arqueada, la voy a exagerar acá un poco, pero la llevo arqueada, ¿vale? ¿Para qué? Para llevar el peso un poco más hacia atrás. Si yo llevo el peso un poco más para atrás, pues evito que la moto se vaya a levantar, y aparte de eso, evito que me vaya hacia adelante en la moto. Entonces, la espalda un poco arqueada, aquí estoy exagerando el movimiento, pero es para que se vea. Entonces ahí arqueo la espalda, mirada al frente, piernas cerradas, tobillos cerrados y apoyado contra el freno. Esta es la posición correcta para frenar, no esta. Muy bien, como estos movimientos a veces no son naturales, tenemos que practicarlos muchas veces. Entonces, cada vez que lleguéis a un semáforo, por ejemplo, simplemente aplicamos los frenos, pensamos en todas las cosas, miramos a lo lejos, arqueamos un poco la espalda, llevamos un poco el culo como hacia atrás, cerramos las piernas y frenamos. Y lo vamos a hacer suavemente. Esa es la forma correcta de frenar. Y no necesariamente estamos hablando de nuevo de frenados de emergencia, estamos hablando de un frenado normal. Antes de que se me olvide, en marzo voy a hacer dos eventos muy interesantes. Uno va a ser la Motogincana, de la que ya he comentado bastante, y el otro va a ser un curso de circuito con ADN Team Zero. Esta será la tercera vez que voy al circuito de Jarama, y lo estoy haciendo cada 6 meses porque quiero seguir mejorando y creo que es la mejor forma de aprender. Si tenéis dudas, si queréis saber un poco más de cómo funcionan esos cursos, escríbeme en Instagram o pon en los comentarios qué tipo de preguntas están saliendo de los circuitos. Por ejemplo, algo que me han preguntado es, ¿puedo ir con mi moto? ¿Necesito ir con mono? ¿Me van a explicar algo o simplemente rodar como loco? ¿Qué tan seguro es? Todo ese tipo de cosas déjamelo en los comentarios y vamos a hacer un video bien chulo sobre la entrada a circuito y todas estas dudas que nos están saliendo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo. El canal ha crecido muchísimo y ha sido en gran parte por la manera en que la gente está compartiendo los videos. He visto que está llegando muchísima gente de WhatsApp y yo hace rato que no comparto los videos en WhatsApp. Así que eso quiere decir que la gente está compartiéndolo. He visto también que están llegando de muchos foros en donde están colocando los videos y los están compartiendo. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Eso quiere decir que algo se está haciendo bien y se está aprendiendo. Como siempre, si no estás suscrito, suscríbete, dale like, compártelo para que otros se puedan beneficiar del conocimiento. Y nos vemos en un próximo capítulo en Juan Two Wheels. Hasta luego.